No sé si será porque algunos se rehúsan a volver a clases, ¿cierto? Están ahí luchando contra la almohada. No, yo los extraño a todos. No me refiero a algunos por ahí, ¿no? O sea, claramente los que estamos acá estamos. Bien, comencemos. Lo que vamos a ver hoy, y vamos a continuar, mejor dicho, es el tema de la República Liberal, ¿ya? Esto lo empezamos a ver en la última clase, pero vamos a ir haciendo un resumen porque en el fondo pasó una semana y no creo que ciertos detalles estén tan frescos en nuestra cabecita, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un detalle rápido y vamos a llegar a la parte en que estaba. Recordemos, partiendo y contextualizándonos dentro de lo que es la unidad, estamos viendo lo que es la formación de Chile como un Estado, ¿cierto? Como un país. Por ende, partimos esta unidad desde lo que fue la independencia, lo que fue el gobierno de O'Higgins, la conformación de todo esto, ¿cierto? Luego pasamos por el periodo de ensayos constitucionales, donde se probaron distintas constituciones, distintos sistemas republicanos. Recuerden que Chile pasó entre lo moralista, después tuvo con lo federal y finalmente terminó siendo gobernado por el Partido Conservador, ¿recuerda? Y que el Partido Conservador también se caracterizaba por, de cierta forma, haber ganado esta guerra civil que se llevó a cabo entre conservadores y liberales. Los primeros que ganaron fueron los conservadores y vivimos 30 años aproximadamente de República Conservadora en la cual se efectuó, ¿cierto?, la Constitución de 1833, que es sumamente importante para la historia de Chile, puesto que es la primera constitución que dura un periodo considerable. Se podría considerar la primera constitución de Chile en llevarse a cabo o como que su proyecto logró realizarse, ¿ya? De ahí hacia atrás, lo que conocemos son ensayos constitucionales. Bien, luego del periodo conservador viene el periodo liberal, ¿cierto? Cuando finalmente ocurre una crisis interna en el Partido Conservador y muchos conservadores van a dar el voto para los liberales, lo que va a provocar que para 1861 tengamos al primer presidente del Partido Liberal. Bueno, un poco de contexto, ya lo veníamos mencionando, pero si lo quieren ver escrito, vamos a... Como dice aquí, después de 30 años de lucha con los conservadores, los liberales toman el poder gracias a los quiebres que existieron por la llamada cuestión del sacristán. Hubo un problema con la iglesia y con el rol que debía tener la iglesia dentro de lo que es el gobierno. Recordemos pues, que para los conservadores, la iglesia católica, estamos hablando de la iglesia católica, era la que impartía la religión oficial de Chile. ¿Qué quiere decir esto? Que en Chile no se admitía ninguna otra religión, solamente la religión católica, es decir, cristianos protestantes, judíos, ortodoxos, no creo que en ese tiempo se diera, pero budistas, por ejemplo, musulmanes, todo tipo de religión no se podía practicar en Chile. Ahora, usted estará pensando, profe, ¿qué hacían? ¿Los perseguían, los mataban, les cortaban la cabeza? No, en realidad era más bien, se daba como una especie de discriminación, ¿ya? Sabemos que para esta altura Chile no es un país aislado, ya es un país que se está insertando en el mercado mundial y todo eso. Entonces, lógico, quizás de repente recibir visitas de extranjeras que no son católicas, ¿me va entendiendo? Y se da un poco esto con... Discúlpenme, la alergia me tiene... Esto se da un poco con el tema de... ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan que durante la República Conservadora dejan entrar o invitan mucha gente extranjera? Alemanes, franceses, personas de otros lugares de América, ¿cierto? Que ayudaran en el tema de la formación de profesionales, en las universidades, llegaron artistas franceses, biólogos alemanes, ¿cierto? Francés, en fin, la cosa es que, claro, estas personas que venían de afuera no todos eran católicos, entonces no se le podía hacer este vacío
de discriminarlos religiosamente. No era tampoco que les cortaran la cabeza, pero en el fondo no te dejaban participar en las misas. Si alguien moría, un ser querido tuyo, no podía ser enterrado en un cementerio católico, tenía que ser sí o sí enterrado en el general. Entonces, cosas como esa, un poco tediosas, un poco discriminatorias, un poco de desigualdad. Mire, fíjese que hoy en día las demandas sociales son por desigualdad, pero desigualdad de oportunidades, o en el caso de luchas como el feminismo, desigualdad ante la ley de la mujer con el hombre, ¿cierto? Diferentes tratos, etcétera. Y para este tiempo hay desigualdad, pero con el tema religioso, ¿ya? Bueno, la mujer todavía no vota ni participa en la política, pero aún así aquí también hay desigualdad religiosa, ¿ya? Entonces la cuestión del sacristán va a ser este quiebre interno. En este periodo también llamado de expansión territorial, que es lo que vamos a ver después, se producen algunos enfrentamientos, la Guerra del Pacífico se lleva a cabo, y entre otros movimientos por ahí territoriales de Chile. La cosa es que Chile logra acrecentar sus sentimientos nacionalistas y logra transformarse en el país que nosotros conocemos hoy en día, geográficamente hablando, ¿ya? El Chile que llega desde Arica a Punta Arenas nace durante este periodo republicano. Recordemos que hasta este entonces Chile llegaba hasta el desierto de Atacama, que era su frontera durante la colonia, ¿cierto? Hacia el norte llegaba hasta el desierto de Atacama, es decir, al norte de Copiapó. Y hacia el sur llegaba hasta el río Biobío, donde topaba con la nación mapuche. Y aún así, chiquillos, más al sur aún, en la isla de Chiloé, recordemos que todavía habían españoles, ya que fueron expulsados durante el periodo conservador contra la guerra contra España, ¿ya? Además de lo anterior, cabe mencionar la clara intención de separar la iglesia con el Estado, lo que veníamos conversando, intención de separar la iglesia con el Estado. Esto trae un sinnúmero de repercusiones en la sociedad. Ojo, que no es que se buscara separar la iglesia del Estado porque les caía mal la iglesia y no creían en Dios, ya no se trata de eso, sino que tiene que ver con un tema ideológico y político. O sea, los liberales lo que buscaban era en el fondo transformar la república y las leyes en un país laico. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien respeto yo todas las religiones, todos los cultos religiosos, yo pongo ante la sociedad el poder de la ley sobre el de la religión. Es decir, la iglesia no tiene por qué encargarse de contar a las personas, de contar a los fallecidos, de eh, todo este tema que tiene que ver con el registro civil. Eso lo tiene que llevar a cabo el Estado. ¿Por qué? Porque el tema del registro civil, por ejemplo, es un tema legal, ¿ya? Y no se le puede dejar a una institución que yo, obviamente aquí todos respetamos mucho la Iglesia Católica, pero eso, al fin y al cabo, es una institución parcial, es una institución religiosa, ¿cierto? Es una institución que tiene claro su visión, su objetivo. No es una, no es, y no es, y para este entonces, si hoy en día la Iglesia, o sea, hoy en día la Iglesia es inclusiva, pero para este entonces la Iglesia no era inclusiva, ¿me entiendo? Para este entonces se discriminaba, no se admitía a la gente en los cultos. Hoy en día, claro, se permite, si tú eres de otra religión y quieres asistir a un culto, a una misa, yo creo que te permiten entrar, pero antiguamente no se daba eso. Entonces, ojo ahí, es todo un tema religioso y social, ¿ya? Estamos hablando de aproximadamente 170 años atrás, entonces estamos hablando de ya hace harto tiempo atrás. Y si hoy en día hay cosas que a nosotros nos parecen un poco discriminatorias, para esta época va a ser aún más. Y no culpo a nadie. Lo que pasa es que Chile aquí es un país que está creciendo, ya socialmente hablando. Chile es un país joven, muchachos, y eso quiero que lo tengan claro. Chile es un país que no tiene más de 200 años, eh, y eso hablando a nivel social, de país, es muy poquito. De hecho, yo creo que ahora en este momento que estemos en este proceso de votar una nueva constitución y todo esto que algunos le llaman la crisis social, el estallido, también es un proceso social que habla de cierta forma de una sociedad que maduró, que deja de darle o de poner su destino en pos de los políticos, como en esta época,
donde el Partido Conservador abarca todos los sectores de la sociedad, donde el Partido Liberal va a querer abarcar todos los sectores de la sociedad, ¿cierto? Y porque reconocían también que en ese tiempo la gente era un poco más ignorante, había menos acceso a la educación, etcétera. Entonces son cosas que, discúlpenme, van a afectar de forma eh, evolutiva, van a haber muchos cambios en la sociedad durante esta época, ¿ya? El periodo liberal es un periodo de muchos cambios, de modernización. Si bien durante el periodo conservador ya estábamos viviendo un periodo de modernización, ahora se lleva a cabo con tutti. Limitó las atribuciones del presidente y aumentó las libertades individuales. Ya las leyes laicas le quitaron a la iglesia la tuición del matrimonio, el registro de nacimientos y de funciones sobre los cementerios. Esto lo pueden copiar, ya este esquema de aquí, ya, o no sé si lo copiaron las clases anteriores, porque yo esto ya lo mostré, ya. Bueno, después de esta clase voy a subir el PDF de todos modos. Bien, características principales del periodo liberal. Esto me lo copian en el cuaderno ahora. Aprovechemos mientras lo explico, ¿ya? El Partido Liberal toma el control político de Chile impulsando libertades para los ciudadanos, libertad de pensamiento, opinión, culto, ¿cierto? Por eso se llaman liberales. No es que les guste andar, no sé, no les guste ir a trabajar, no les guste hacer las tareas, ¿cierto? No, no ese tipo de, eso es libertinaje, ¿ya? Eso es libertinaje. Ellos son liberales. ¿Qué quiere decir? Que permiten que tú como persona lleves a cabo todas tus libertades individuales. Es decir, opinar lo que yo quiero, pensar lo que yo quiero, libertad de expresión, libertad de culto, que tiene que ver con el tema religioso. Yo puedo tener la religión que yo quiera, ¿cierto? Siempre y cuando, hasta hoy en día en la Constitución de Chile, se permite cualquier religión que no, si no me equivoco, no dice literalmente esto, pero dice que no atente contra las otras personas. Es decir, si mi religión incluye sacrificio humano, claramente no la puedo practicar en Chile, ¿me va entendiendo? Pero se permite todo tipo de religión. La ampliación del universo electoral va a ser un punto también importante, puesto que se va a incluir mucha gente más para votar, vamos a ir viendo por ahí, incluso las mujeres van a terminar votando, pero no durante este periodo, sino que después, ¿ya? Reducción del poder de la iglesia, lógico, se le baja el poder a la iglesia, se le desvincula del Estado, ya la iglesia ya no tiene que ver con el Estado, con el gobierno, y pasa a ser netamente una institución religiosa, ya, no como ahora. Y del poder ejecutivo, también se le quita, se separa la iglesia absolutamente del Estado. Hoy en día, hasta hoy en día, la iglesia es una institución sumamente importante, la iglesia católica en Chile, ¿ya? Y muchas veces en temas controversiales, no sé si ustedes han visto en las noticias, que se le pide la opinión a los sacerdotes, etcétera, sobre temas como el aborto, no sé, la eutanasia, temas polémicos que tienen que ver con la vida humana. Siempre se le pide la opinión a los sacerdotes y es porque igual culturalmente Chile sigue siendo heredero de toda esta cultura católica, etcétera. Recordemos que nosotros somos un país conquistado por España, la España católica, ¿cierto? Por eso hablamos español, por eso ustedes van en un colegio católico. Y por eso yo trabajo en un colegio católico. En el fondo, si bien aquí la iglesia se pierde ese poder legal, sigue siendo una parte muy importante de la sociedad, ¿ya? Eso es lo que quería dejar claro. Los muchachos que vienen llegando, recuerden colocar en el chat un puntito, un hola, una carita, cualquier cosa, porque así yo los puedo después colocar presentes. Me aparecen en el chat y los coloco presentes. Llegó varias gente por ahí, vi a la señorita Alejandra, a la Martina, al Pablo, vi por ahí conectado recién. Muy bien, Gaspar. Con esa A basta y sobra.
Y una cosa muy importante de Chile también va a ser la economía monoexportadora. ¿Qué quiere decir una economía monoexportadora? Quiere decir que Chile se va a dedicar a exportar un solo producto en especial, ya en específico. ¿Cuál va a ser ese producto? El salitre. Ya toda esta época tiene que ver con la época de la explotación del salitre. Yo sé que por ahí han escuchado, porque es parte de nuestra historia, tiene que ver con la guerra del Pacífico, la explotación del salitre, ¿cierto? Así que vamos a ver todo esto, todas estas cositas a lo largo de esta clase y de las que vienen. ¿Dudas hasta acá? La puede escribir en el chat también si tiene alguna pregunta, ya que ahora estoy a dos monitores, entonces puedo leer el chat y puedo estar presente. Chile hasta hoy en día es un país monoexportador. ¿Qué quiere decir monoexportador? Recordemos que mono quiere decir uno y exportador que exporta una sola materia prima. ¿Ya? Hoy en día no exportamos salitre, sino que nuestro producto estrella es el cobre, ¿cierto? Chile exporta un montón de cosas más y para esta época también lo hace. Ya exporta frutas, verduras, trigo, qué sé yo, pero lo que más importa, el producto estrella, digamos, es esto, el salitre. Bien. Los presidentes de estos periodos. Puedo avanzar, ¿cierto? ¿Estamos? Ya. Los presidentes. José Joaquín Pérez, ya que va a estar desde el 61 al 71, 10 años. Después va a estar Federico Errázuriz Zañartu del 71 al 76. Aquí empieza, él va a durar solamente 5 años, como podemos ver aquí. Luego estarán don Aníbal Pinto entre el 76 y el 81, 5 años también va a durar. Domingo Santa María, 5 años también va a estar entre el 1881 y 1886. Y finalmente Balmaceda entre el 86 y el 91, que termina mal, sale mal. Ya, ahí vamos a ver por qué. Balmaceda llega al poder, sale mal. El primero que vamos a ver es José Joaquín Pérez. Ya José Joaquín Pérez, que va a gobernar entre 1861 al 66, su primer mandato, y recordemos que había reelección. Por ende, él va a ser reelegido y entre 1866 y 71 va a llevar a cabo su segundo mandato. Hoy en día hay reelección entre presidentes, se puede reelegir, ¿sí o no? Hoy, 2020, se puede reelegir presidente y ¿para qué apagan las cámaras? ¿Cómo son? Escriban en el chat nomás, ¿sí o no? ¿Están seguros? ¿Piensan que sí? ¿Piensan que no? Para este entonces se podía reelegir inmediatamente. Sí, exacto. Hoy en día hay reelección, pero no inmediata. A eso quiero llegar. Para este tiempo había una cosa que se llamaba reelección inmediata, que un candidato podía ser reelegido inmediatamente. Hoy en día hay reelección, pero no es inmediata. Exacto, tiene que haber un periodo, otro presidente entre medio para que elijan de nuevo a ese presidente. Nosotros tuvimos el 2010 a Sebastián Piñera, del 2010 al 2014. Después tuvo Michelle Bachelet, que ya había estado del 2006 al 2009, ¿cierto? Del 2006 al 2009 tuvo Bachelet, después tuvo Piñera del 2010 al 2014, y después volvió a estar Bachelet del 2014 al 2018, y después volvió a estar Piñera del 2018 hasta el día de hoy, ¿cierto? Entonces, ¿hay reelección en Chile? Sí, pero no inmediata. En esta época era inmediata. Ya un presidente podía continuar su mandato inmediatamente.
Esto lo vimos, ya acontecimientos del periodo. Se descubre salitre en Antofagasta en 1866. El curioso caso del autodesignado rey de la Araucanía, ya que ahí vamos a ir viendo cuando veamos el tema de la pacificación de la Araucanía. La colonización del sur por parte de Cornelio Saavedra, que desplaza la frontera de los mapuches hasta el río Mayeco. Eh, esa colonización del sur fue una masacre para los pueblos indígenas, llevada a cabo por el mismo gobierno chileno, ¿ya? El conflicto mapuche que se lleva a cabo hoy en día tiene que ver justamente con este episodio y con el señor Cornelio Saavedra, que es uno de los principales responsables de esa masacre, ¿ya? Lo que se hace en el fondo, recordemos bien que los españoles reconocían la frontera con la nación mapuche hasta el río Biobío, ¿cierto? Que queda al sur de Concepción. Chile necesitaba más tierras para cultivar y vender ese producto, trigo, producto agrícola, a Estados Unidos y Australia, ¿ya? Entonces va a tener que desplazar a los mapuches más hacia el sur, y eso tiene que ver con muerte, robo, engaño y todas esas cosas. Hoy en día, por eso el conflicto mapuche, ¿ya? Por este episodio. No, los españoles no tienen nada que ver con el conflicto mapuche que se lleva a cabo hoy en día en el sur, en la Araucanía, zona de peligro, como le quieran llamar. No tienen nada que ver los españoles, tiene que ver el mismo gobierno chileno, que durante esta época llevó a cabo estas cosas. El descubrimiento de mineral de caracol en 1870 y el salitre en el Salar del Carmen. Otro acontecimiento importante va a ser el incendio de la iglesia de la Compañía de Jesús, lo que va a llevar a cabo la fundación del primer cuerpo de bomberos, ¿ya? El primer cuerpo de bomberos especializado para combatir los incendios. Un dato, por si a alguien le gusta aquí el tema de los bomberos, yo sé que es una labor realmente admirable lo que hacen estos muchachos, ya que un bombero hoy en Chile no es remunerado, ¿cierto? No le pagan a los bomberos, son voluntarios. Viven, o sea, un bombero por lo general se dedica a trabajar en otra cosa y practica como bombero tiempo paralelo. Entonces, es bien complicado. La guerra contra España entre 1865 y 1866 se va a llevar a cabo durante este periodo. ¿Qué buscaba el gobierno de Chile aquí? Lo que buscaba era expulsar a los españoles del sur de Chile, los españoles que vivían aún en Chiloé. Lo que buscaba Chile era expulsar. Recordemos que el objetivo de Chile durante este periodo liberal es establecer fronteras claras, ya dejar un poco este tema de las fronteras coloniales y establecer fronteras claras. ¿Por qué? Porque estamos entrando en un mundo liberal. Estamos entrando en un mundo de libre mercado donde se explotan las materias primas, donde se explota la tierra, y para eso necesitamos tener las fronteras claras. Necesitamos saber dónde podemos sacar los recursos y a quién podemos sacar los recursos. De hecho, la guerra del Pacífico, muchachos, se va a llevar a cabo por lo mismo, porque Chile va a empezar a tener disputas con Bolivia. No, que ese salitre es mío, no, que ese salitre es tuyo, pero tú me dejaste explotarlo, no, pero está dentro de mi frontera, y ahí va a empezar la guerra, con un tema así. Ya lo vamos a ir viendo después. Nace el Partido Radical en 1862 a mano de Manuel Antonio Mata. Este es un partido que después en el futuro va a tomar mucho protagonismo, teniendo presidentes tan famosos como Pedro Aguirre Cerda, también Eduardo Frei Montalva, que es el papá del actual Eduardo Frei, ¿cierto?, que está en el Senado. La colonización de alemana de Yanquihue. Esto también tiene que ver con el tema de la Araucanía. Se expulsó a los mapuches, se mató a los mapuches, y ese territorio se trajeron alemanes para colonizar ahí y trabajar la tierra. El tratado con Bolivia en 1866, que tiene que ver con el tema del salitre. Ya vamos a ver después, no quiero adentrarme en esto porque es mucha información para entender la guerra del Pacífico bien. La cosa es que, como decía, Chile aquí con Bolivia ya va a empezar a tener sus primeros roces, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que van a determinar una zona medianera en la explotación del salitre. Y esto va a ser un poco un error,
porque van a determinar que en esa zona, tanto Chile como Bolivia pueden explotar el salitre ahí. ¿Me va entendiendo? Entonces va a ser como, no, sí, mira, no peleemos, ¿para qué vamos a pelear? Tú sacas y yo también saco. ¿Cuál es el problema ahí? Que en el fondo igual van a terminar peleando porque Chile va a apoderarse de zonas que, de muchas zonas salitreras y no le va a dejar nada a Bolivia. Y Bolivia va a empezar a reclamar, se va a unir con Perú y ahí empieza el escándalo. La evolución de los límites de Chile. Ya Chile llegaba hasta acá, es todo lo que es verde, ¿cierto? Hasta Copiapó. Y durante este periodo va a expandir su territorio hacia el norte, hasta el Arica, que es el Chile que conocemos hoy en día. Esto también lo vamos a ver, que tiene que ver con la ley interpretativa de las 5 leyes laicas, el cementerio general, el registro civil y el matrimonio civil. La libertad de culto tiene que ver con esto. ¿Cuáles fueron las obras más importantes realizadas durante este periodo? La modernización de la enseñanza secundaria, ¿ya? Uy, espérame. Ahí. Se aprueba un nuevo plan de estudio de 6 años. En el fondo surge la educación media, ¿ya? Hay que esperar hasta el 2022, dice Vicente, para que se acabe el gobierno de Piñera. Claro, claro, justamente, hay que esperar hasta el 22. Construcción de líneas telegráficas, el censo de 1865, se establece un código de comercio, inauguración del ferrocarril de Valparaíso, el establecimiento de los vapores entre Valparaíso y Liverpool. Eh, Ojo aquí, Valparaíso y Liverpool. ¿Dónde queda Liverpool? En Inglaterra, ¿ya? Los ingleses siempre muy metidos con el tema del comercio con Chile. Se crea el Club de la Unión y el Club Hípico, se construye el actual edificio de la Universidad de Chile, y el 8 de agosto de 1870 se promulgó la ley que prohibió la reelección del presidente. Por eso es que después van a durar solamente 5 años los muchachos, ¿ya? En el fondo, y resumiendo todo lo que dice aquí, Chile va a vivir un proceso de modernización, ¿ya? Chile va a pasar de ser, recordemos que Chile durante el tema de la época colonial era un Chile muy campestre, de haciendas, de peones, de inquilinos, y aquí va a pasar a un Chile mucho más urbano, ya vamos a ir viviendo una evolución hacia las ciudades, la gente va a ir viajando y viviendo más en las ciudades, vamos a ver el surgimiento de otro tipo de trabajadores, que son los obreros, los jornales, los que trabajan en la construcción, los que trabajan en las fábricas, que es muy distinto al campesino. O sea, no es tan distinto en el sentido de que ambos son empleados, de que ambos trabajan, de que ambos son apatronados, ¿cierto? Pero el estilo de vida que va a ir cambiando y va a ir modernizándose. A eso voy. Y con eso van a venir nuevos problemas sociales, problemas de vivienda, problemas de vicio, problemas sociales, violencia, cosas que nosotros vemos en la ciudad hoy en día, ¿cierto? Cosas que no se ven en el campo, que si bien el campo, la vida en el campo puede ser muy pobre, muy precaria, ¿cierto? Porque quizás no tengo acceso a hospitales, a todas esas cosas, son otros los problemas sociales que se dan en la ciudad. Luego va a venir el gobierno del presidente Federico Errázuriz Sañarto, ¿ya? ¿Qué se va a llevar a cabo durante este periodo? La reforma de la constitución de la ley electoral, la aprobación del Código Penal, la aprobación del Código de Minería, creación de las relaciones exteriores y las reformas constitucionales de 1874 y la adquisición de estos blindados, ya que son barcos blindados. Esta cosa importante lo voy a resaltar de otro color.
pero un poquito. Porque durante este periodo, Perú y Bolivia, es decir, en 1873, van a estar planeando y van a hacer un pacto ya, ¿cierto? Porque Chile, mira, yo sé que la guerra del Pacífico es un tema sensible. Yo sé que en esta clase también hay gente que puede ser descendiente de extranjeros, pero yo voy a decir las cosas como yo las veo, desde mi punto de vista, y cómo se ha visto en la historia. Chile, en el fondo, llega a este pacto durante el periodo anterior, ¿cierto? Durante el gobierno de José Joaquín Pérez. Me pasé, parece, ¿no? Sí, me pasé. Durante el gobierno de José Joaquín Pérez llega este tratado con Bolivia en 1866, en el cual establecía que tanto Chile y Bolivia podían explotar el salitre entre el paralelo, no, entre el meridiano 23, no, olvídelo, entre el paralelo 23 y el paralelo 25. Tanto Chile como Bolivia podían explotar esa zona, ¿de acuerdo? Pero Chile se va a pasar para la punta, muchachos, en el sentido de que Chile, apoyado por Inglaterra, va a empezar a poner yacimientos de salitre por todo el desierto y muchas veces violando los espacios de Bolivia, ¿ya? No respetando de cierta forma esto de poder repartirse la explotación del salitre. Bolivia, que es un país que también quiere crecer en lo económico, le va a molestar esa actitud y lo va a acusar con su hermano, su país hermano, ¿cierto? Sabemos que con Perú siempre han tenido historia. Entonces, se crea este pacto secreto en 1873 y ya se empieza a gestar el tema de la Guerra del Pacífico. Entonces, el tema de la Guerra del Pacífico va a explotar casi al final de este periodo, pero quiero que quede claro que ya es un tema que se viene arrastrando desde hace tiempo, ¿ya? ¿Y por qué Inglaterra va a ayudar a Chile? Era fácil, pues muchachos, el salitre sirve para generar pólvora. Inglaterra, que es un país industrializado ya para esta época, es una potencia mundial, compra este salitre para fabricar armas, ¿cierto? Entonces era muy importante y en Europa se vendía mucho el salitre, se ocupaba mucho, porque en Europa sigue habiendo este clima de rivalidad y todos están fabricando armas, estamos en un proceso industrial y el salitre es un sustrato que sirve para eso, entonces se vendía mucho en Europa. Inglaterra, como siempre buen negociante, puso su dinero en Chile, dijo ya Chile, gana la guerra, gana el salitre, yo exploto el salitre y lo vendo en Europa. Porque Chile no vendió el salitre en Europa. Chile en el fondo lo que permitió, lo que Chile hacía era cobrarle impuestos a Inglaterra, ya nada más. Pero todo el salitre se iba por parte de Inglaterra e Inglaterra lo vendía. No era chileno el salitre, ¿me van entendiendo? Bueno, ahí vamos a ir viendo el tema cuando veamos en detalle la guerra del salitre. Ruptura de la fusión liberal conservadora. Como consecuencia del decreto de 1872 por el ministro Abdón Cifuentes, conflictos de temas teológicos, supresión del fuero eclesiástico y la religión en los colegios deja de ser obligatoria. Mire, qué punto más importante todo esto. Esto tiene que ver con el otro tema, ¿ya? Chile se moderniza durante esta época, lo he vuelto a decir, ¿cierto? No solo en lo social, no solo en lo político, en lo económico, sino también en lo religioso. Y no es que celebre el tema de que le quiten poder a la iglesia, sino que en el fondo también se le tiene que dar espacio a los otros cultos, ¿ya? No puede ser que un país moderno, no puede ser que un país que está pensando en una economía mundial, que está empezando con comerciar con Inglaterra y las otras potencias mundiales, no permita una religión, o sea, eso es como ponerse al nivel de los países musulmanes, ¿me va entendiendo? Donde se permite solamente una religión y ninguna otra. Entonces Chile tenía que ser un poco más liberal y permitir que la gente tuviera esa libertad individual. Por eso es que se le quita este cargo a la iglesia. Bah, se me perdió el mouse, ahí está. Eh, acá hay un cuadro comparativo de cómo eran las cosas durante el gobierno conservador, que es este periodo, ¿cierto? Y el periodo liberal. Por ejemplo, ¿cómo era la relación entre la iglesia y el Estado? Durante el periodo conservador había una unión. La iglesia era parte del Estado, era parte del gobierno, tenía cargos legales.
el tema del registro de los recién nacidos, los matrimonios, todo eso, y de las defunciones de los muertos, era un tema legal, siempre ha sido un tema legal, pero en ese tiempo lo llevaba a cabo la iglesia, ¿ya? ¿Qué pasaba con esto? Que si usted era de otra religión y tenía un hijo, ese hijo no lo podía registrar como chileno. ¿Me va entendiendo? Porque no era católico. ¿Me entiende? Ese era el problema social que va a surgir en esta época. Por ejemplo, si yo tenía un familiar, mi abuelito era judío y murió, yo no lo puedo enterrar en el cementerio. Tengo que ir a enterrarlo a Santiago, en el cementerio general. ¿Por qué? Porque no es católico. Entonces, situaciones como esa van a provocar que se separe la iglesia con el Estado, ¿ya? El tema de religión, la religión católica era la oficial del Estado, va a cambiar a una libertad de culto. El tema de los matrimonios también va a ser válido legalmente y celebrado entre funcionarios del Estado, ¿ya? Y eso también tenía que ver porque, por ejemplo, si yo era de otra religión no me podía casar porque no era católico, ¿me entiendes? Entonces ahora, hoy en día cualquier persona se puede casar a través del registro civil, ¿cierto? Y es el matrimonio que al fin y al cabo vale más hoy en día que el matrimonio de la iglesia. Si bien el matrimonio de casarse en la iglesia es bonito, la novia de blanco, uno todo elegante, ¿cierto? Con corbatita, no tiene nada que ver con lo legal, es netamente una cosa religiosa, ¿ya? Eh, la enseñanza regida por la iglesia en ese tiempo y ahora es laica, ¿ya? Hoy en día hay una educación laica, si bien nosotros somos parte de una institución católica, ¿cierto? Un colegio católico, hay un montón de colegios más en Chile no son precisamente católicos y tienen la misma libertad de poder ejercer alguna religión, porque la religión, como vemos aquí, ya no es obligatoria en la educación tampoco, ¿ya? Eh, los cementerios también pasan a ser laicos, es decir, que cualquier cementerio acepta a cualquier persona, tiene que aceptar por una cosa de vocación, de labor social, aceptar y darle entierro a esa persona, ¿ya? De hecho, si hoy en día usted no muere, o sea, usted no muere, o sea, todos morimos en algún momento, pero si usted muere, por ejemplo, eh, y no es católico, ¿ya? Usted puede tener una sepultura católica, no hay problema. De hecho, la iglesia hoy en día permite eso, le da una santa sepultura, a pesar de que esa persona no es católica, por último se le bautiza ahí mismo, ¿me entiende? La cosa es que hoy en día existe una cosa más inclusiva en lo que tiene que ver los temas sociales y religiosos sobre todo. Siempre hay fanáticos religiosos, sí, yo sé que algunos están pensando, pero profe, yo conozco una persona que es súper cristiana, pero discrimina y discrimina y discrimina. Bueno, siempre hay excepciones, ¿ya? ¿Qué más? En 1874, el tratado con Bolivia y la extensión al ferrocarril, ¿ya? La guerra del Pacífico yo creo que la vamos a ver en otra clase, ¿ya? Por una cosa de tiempo. Entonces, por eso es me voy a saltar todo eso. La remodelación en Ciudad de Santiago tiene que ver también con esta época. Hablamos de una época de modernización, ¿ya? Eh, el Santiago que hoy en día nosotros conocemos, con todas estas estructuras bien bonitas, estas fuentes de agua que están en el Cerro Santa Lucía, son de esta época. Recordemos que, y si se dan cuenta, si tienen la oportunidad un día, yo les invito cuando estén un poquito más grandes, ¿cierto? Y se van a acordar de mí algunos quizás cuando estudien en la universidad, en el centro, y anden por el centro de Santiago y vean que todas estas estructuras son hechas por franceses, son hechas por alemanes, todas estas estructuras arquitectónicas bien bonitas, las estatuas, todo eso. De hecho, la Virgen del Cerro San Cristóbal, yo estoy seguro que la ubican, ¿cierto? La Virgen blanca que está en No, el Cerro San tío. Cristóbal. Ya, que pesada. Esa Virgen es de origen francés también, ¿ya? Llegó, fue hecha por un francés, la regaló para Chile, la montaron aquí y hasta hoy en día permanece ahí, ¿cierto? Esta fuente igual, son todas de obras de arquitectos franceses, ingleses, europeos, que en el fondo era para darle esta como
Uy, qué moderno Chile, vamos a Chile, qué moderno. Nada que ver con Bolivia, invirtamos en Chile, invirtamos en Chile. A eso va. Un país se vende de esa manera, muchachos, sobre todo un país sudamericano como Chile. Chile hasta hoy en día es un país monoexportador, un país que tiene que venderse a los otros países más grandes. Y tiene que ver con esto, con demostrar una imagen como de estabilidad, de modernización, ¿ya? No, Bolivia es con B larga, pues la segunda es con B corta, pero es con B larga Bolivia, como bola. Bueno, siempre se aprende algo nuevo, Vicente. Aquí vemos el Cerro Santa Lucía, ¿cierto? Totalmente modernizado, muy bonito. La Alameda, nace también el Parque O'Higgins, ¿ya? ¿Conocen el Parque O'Higgins? ¿Han ido a la Fonda alguna vez o a la parada militar? No. Bueno, el Parque O'Higgins queda en pleno centro de la ciudad y se remodela y se utiliza hasta hoy en día, ¿cierto? Para la Fonda, para la parada militar, como podemos ver ahí. Este sector que vemos ahí, donde se hace el Lollapalooza. Ahí, ahora se ubica, lo dije, donde se hace el Lollapalooza, cacharon al tiro, ¿dónde? Se moderniza también el muelle de Valparaíso, ¿cierto? El antiguo malecón de Valparaíso, así era la costa en Valparaíso antiguamente. Y hoy en día uno pasa y está lleno de maquinaria, ferrocarriles, barcos, ¿cierto? Totalmente industrializado. Se compran blindados, barcos blindados, el Blanco Encalada y el Cochrane, ¿ya? Otro punto importante va a ser, y aquí nos detenemos, que se decreta la libertad de enseñanza en 1872. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora recordemos que la religión también poseía todo este tema de la enseñanza, ¿ya? El monopolio de la educación. Todos los colegios en ese entonces eran católicos. Entonces ahora se permite también que haya colegios laicos, que no precisamente se dejen que tengan una religión como tutora, ya como mentora, como sostenedora, ya. Hoy en día la mayoría de los colegios en Chile son laicos, es decir, que no están asociados a ninguna religión, pero también hay muchos colegios católicos y muchos colegios que no son católicos y son de otras religiones como evangélicas, ya. Yo estuve mucho tiempo cesante y recorrí todo tipo de colegios, colegios laicos, colegios pentecostales, y llegué aquí, al Nuestra Señora del Carmen, después de un largo viaje. Hay inversión en la educación, en la cultura, en la modernización, vuelvo a hacer ese percance, porque se construyen los edificios del teatro municipal, el mercado municipal, que existe hasta hoy en día, el mercado donde uno puede ir a comerse un marisquito, comprar pescado, ¿cierto? El teatro municipal que hasta hoy en día se hacen obras, bueno, hoy en pandemia no, pero hasta antes de la pandemia se hacían obras de teatro, números musicales, eh, cantantes de todo el mundo vienen a cantar su ópera ahí. El mejoramiento de la locomoción colectiva, ya se invierte en buses, en el trolebús, que se conoce también, que no creo que lo tengan ustedes en su mente claro, pero para que se hagan una idea, era una especie de micro y a la vez como si un tren y una micro tuvieran un hijo, algo así. Entonces andaba a través de unas vías que estaban, eh, era como un tren que iba en el medio de la calle y tenía unas vías que también se conectaban con unos cables arriba. Entonces, Ah, sí, eso, yo lo ya, conozco. sí hasta hoy en día en algunas ciudades hay, ya, pero de esa forma funcionaba. Ya se implementaron todo este tipo de transportes públicos. Reforma y Constitución de 1833 se le quita el poder al Ejecutivo en beneficio del Congreso. Y aquí esto es importante porque esto va a generar un quiebre y el final de la República Liberal. Siempre el tema de los periodos políticos tiene que ver con quiebre interno. Eh, claro, el metro va abajo, sí. No es el metro, no, 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 no.
El metro es un tren, ¿ya? Esto era como como unas cabinas que andan como un tren, pero a través de la electricidad, ¿ya? Y se ocupaban en la avenida más importante. Si usted visita hoy en día calles en el centro viejo, ¿cierto? Como Huérfano o por ahí por el sector de Yungay, Plaza Brasil, fíjese en las calles cuando tienen adoquines, tienen dos rayas de metal por el medio. Por Yo ahí he ido a pasaban, Brasil. ¿ya? Voy a traer material para la otra clase de ejemplo. Bueno, lo vamos a dejar hasta el gobierno de Aníbal Pinto, ¿ya? Lo vamos a dejar hasta acá por una cosa de tiempo. ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Yo sé que harta materia y lo vamos a ir complementando con video ahí en Classroom y todo y con las actividades. La actividad va para el día, ¿cuándo tengo? Miércoles. Miércoles, ahí subo la actividad que tengo con el otro sexto, entonces ahí aprovecho de subir las dos, ¿ya? Eso. Si no hay mayores dudas, se pueden retirar. Que estén muy bien, que tengan una buena semana y nos vemos la próxima semanita. Chao, profe. Yo tengo que decir dos cosas. Chao, Lo tío. escucho, Vicente. Lo escucho o lo leo, como usted quiera. Sí, de ahí paso la lista. Lo leo, ya. Atento. Buena pregunta. Po. Lo que pasa es que, ¿qué es ser católico? La religión católica es una religión, ¿ya? Como, a ver, ¿cómo lo explico? Es practicar simplemente una religión. Ya la religión católica, todos sabemos que tiene que ver con el tema de adorar la Santa Trinidad, el Dios único, ¿cierto? Padre de todo, Jesús como su hijo y representante de él en la tierra. Todas esas cosas que nos enseñan a nosotros en el colegio son parte de la religión católica, es una de las religiones cristianas, ¿ya? eh, hay más religiones cristianas, ya los evangélicos, pentecostales, mormones, etcétera, todos ellos son cristianos también. Los Pero la religión, trinitarios. claro, pero la religión católica es la religión cristiana más antigua, viene del tiempo de los romanos, del imperio romano. Entonces es una religión que tiene más de 1000 años, más de 2000 años quizás, ¿ya? Entonces, siempre ha sido una religión sumamente importante y sumamente poderosa, que llegó a través de la cultura española acá en Chile y se quedó hasta esta época, arraigada en el gobierno mismo, ¿ya? ¿Queda claro eso, Vicente? Ah, y la otra era si jugábamos a Among Us. No, 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 tengo muchas cosas que hacer, muchachos. Así que no, paso por hoy. Quizá en otra ocasión. Que estén muy bien, chiquillos, cuídense mucho. Ahí dejé de grabar, sí, dejé de grabar. Chao, chao. Chao, profe. Amarilla, amarilla, amarilla los plátanos. Macaco eléctrico. Amarilla, amarilla los plátanos. Ah, Vaya a poner la película que me dijiste o no.
Tamara está durmiendo, Tamara despierta, Tamara despierta, Tamara despierta. ¿Está durmiendo? Sí, me dijo que se iba a dormir. Y se durmió parece. Tamara despierta. Sopla el micrófono, por favor, Gaspar. Dalle, pum. Ah, No. un momento, guachu, 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 guachu. Ya, pues hablen, está, qué fome. Chao. Chao. Uno te la llamo para que veamos una película. No. Momento incómodo.
Valerín, Valerín, Tenía la... ¿Ah? únete a la llamada para que veamos la película. Te estaba esperando todo el Pero es rato. que no me deja, me dice, ay, igual me acabé de salir, me tienes que volver a enviar el link. Te lo envío. Mira que aquí encontré otra prima. Pero tendría que cambiar mi cosa, mi cuenta. Cambió otra. Ay, Juan José, no hables. Oye. Daya no me da. ¿Por qué no hago yo mejor una y te la envío? A ver, ¿cómo hago para cambiar mi cuenta? Hmm. Envíame ese link por el WhatsApp, por mi WhatsApp. Pero ¿por qué no podí? Hoy yo te lo voy a enviar. Ahí donde dice compartir al lado te sale WhatsApp, todo eso. A ver, espérame. No, yo voy a hacer una. No me voy a molestar. No, no me da. Ay, pucha, la valla se salió. ¿Y qué han hecho esta semana? La vale nada. Jugar a Among Us por el grupo.
Está la clase grabada y los mensajes que ustedes pongan están grabados. ¿Cómo se hace para tener una grabación? Organice un grupo para que, pues para, no, ay, no sé, para que se meten o para crear una reunión y se vuelvan a meter.